Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a este su espacio en la República. Como cada tarde los acompaño por aquí, Manuela Camacho, con la información actualizada del día. Hoy tenemos tres casos sobre los que vamos a hablar y lamentablemente dos de ellos mantienen una conexión preocupante. Lo degradada que está la institución policial. Dos casos, uno muy reciente y uno que data desde hace ya varios años y que se ha reabierto en etapa de juicio oral y que involucran a suboficiales de la policía. ¿En qué? En delitos graves relacionados, en el primer lugar, con abuso sexual. Vamos a abrir el programa hablando sobre lo que ha sucedido el día de ayer en Tacna, porque francamente es indignante. Ayer nos enteramos que dos suboficiales de la policía, Amaray Choqueraina Mireles y Josel Jefferson Parque Mamani, estaban involucrados en una denuncia de abuso contra una joven. Vamos a escuchar uno de los despachos que tuvimos ayer desde Tacna por nuestra URPI, reportera de la República, para luego comentar el caso. Autores de este abuso múltiple serían dos oficiales de la policía quienes son investigados. Vamos a voltear la cámara para poder ver la residencia donde se habría cometido este delito. De acuerdo al testimonio de la joven presunta víctima, los hechos habrían ocurrido en este lugar donde dos suboficiales de la Policía Nacional habitan. Presuntamente sería el alquiler de cuartos, ellos estarían alquilando habitaciones aquí. La joven fue encontrada metros más aquí, fuera de la vivienda, semidesnuda por vecinos quienes la encontraron en presunto estado inconsciente. Cuando ella recuperó la conciencia por este lado, ella señaló a los vecinos que había sido víctima de ultraje en esta vivienda, eso fue en horas de la madrugada, y desde entonces la policía ha allanado el lugar y ya ha realizado diligencias. Estaban también presentes los peritos de criminalística, quienes han tomado huellas del lugar, de los objetos encontrados, pero lo que sabemos extraoficialmente es que los dos efectivos acusados por este abuso múltiple han negado las imputaciones, han señalado ser inocentes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La denuncia es real o están inventando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la joven? ¿Qué pasó con la ¿Estaba joven? bebiendo con ustedes? ¿Son inocentes? Bien, Bien, ya la policía se está retirando de la vivienda. las imágenes que hemos visto, que fueron las que envió la corresponsal ayer, correspondían a los minutos posteriores en los que la joven de apenas 21 años fue encontrada semidesnuda por los vecinos cerca de estos edificios, estas viviendas que hemos visto, que según lo que sabemos hasta el momento son viviendas que alquilarían estos oficiales, suboficiales de la policía. Voy a repetir los nombres. Se trata de los suboficiales de tercera Amaray Choquenaira Mireles y Josel Jefferson Parque Mamani, ambos de 21 y 22 años. Es preocupante porque, como ustedes han visto en las imágenes, ¿cuál es la institución que se encarga de llegar al lugar de los hechos para recabar supuestamente las pruebas y recoger la denuncia? La policía. ¿Gracias a qué? Gracias a que el Congreso, el actual Congreso, recordemos, les devolvió facultades para hacer la primera etapa de la investigación. Lo que denunciaban también los medios que llegaron hasta el lugar de los hechos es que no había presencia del fiscal cuando los oficiales fueron detenidos y cuando la policía ingresó al lugar de los hechos. ¿Qué entonces nos garantiza? Y es lamentable tener que hacernos la pregunta, pero tiene que ver con la realidad de lo que vivimos. ¿Qué nos garantiza entonces que la policía sí va a hacer una investigación neutra, no parcializada y que no trate de encubrir o proteger a elementos de su propia institución? ¿Cómo es posible que sigamos hablando de casos que son protagonizados por aquellos quienes en teoría han firmado un juramento, han hecho un juramento para proteger a la población y que ahora se vean involucrados en una denuncia de este calibre, en una denuncia de
presunto abuso sexual. ¿Qué fue lo que narró la joven de 21 años a sus vecinos? Ella fue encontrada afuera, a unos metros de estas viviendas, y lo que dijo cuando recobró la conciencia, porque fue encontrada completamente incapacitada de hablar y de movilizarse, fue y denunció que había sido abusada por estos dos suboficiales. Cuando llaman a las autoridades, no llega ningún fiscal. Ya estaba un fiscal asignado, pero quienes se encargan de recabar las primeras pruebas en la escena es la policía, que de hecho es, como hemos visto en imágenes, la misma que toma a los oficiales involucrados y los mete al interior del patrullero para luego trasladarlos a la policía. Es preocupante que esto siga sucediendo dentro de la institución, porque muchas veces hablamos sobre los malos elementos. Hemos escuchado hablar cientos de veces sobre los malos elementos de la policía, sobre esta famosa figura, metáfora de las manzanas podridas, pero ¿qué pasa si se trata en realidad de un problema estructural mucho más profundo? ¿Qué pasa si se trata de una pedagogía que se les enseña desde la formación policial, que les hace creer que de alguna u otra manera están por encima de la ley, que de alguna u otra manera siempre van a gozar de impunidad, del aval y de la protección de la institución a la que pertenecen? Ese sigue siendo el problema, porque este lamentablemente no es un caso aislado y se suma a una ya muy larga lista de denuncias que involucran a elementos de la policía. Y una y otra vez hablamos de una famosa reforma policial y de la urgencia que tenemos de hacerla, pero muy poco se ha ejecutado al respecto. Los comunicados, las supuestas sanciones y el condenar a elementos que luego de alguna u otra manera misteriosamente resultan absueltos no sirve de nada. Y mientras que no sea el Estado mismo el que se encargue de limpiar esto que está enquistado dentro de sus propias instituciones, pues entonces el uniforme va a seguir siendo un sinónimo de impunidad y no de lo que debería ser protección a la ciudadanía. Vamos a estar muy atentos a lo que viene sucediendo con el caso de Tacna. Lamentablemente hoy hemos recibido parte de esta denuncia, como seguimiento de lo que se viene haciendo, la información de que los dos policías ya habrían sido liberados. Originalmente habían sido capturados, como hemos visto en las imágenes, y trasladados a la comisaría. Esto sucedió en la zona de Alto de la Alianza, en Tacna, en el distrito de Gregorio Albarracín, pero estamos a la espera de que se pueda desarrollar la información y de saber qué medidas se van a tomar para que esto no vuelva a suceder y para que, por supuesto, se continúe con la investigación de manera rigurosa, neutra, imparcial y de ser hallados culpables, esos dos suboficiales no solamente sean separados de la institución. Esto no soluciona nada. Lo que queremos es que afronten a la justicia. Bien, vamos a pasar entonces, después de hablar de este lamentable caso, a un segundo tema que, como les había dicho desde el comienzo, también involucra a suboficiales de la policía. Hace algunos días habíamos empezado a abordar aquí el lamentable caso de Patricia Villafuerte. Hoy tenemos conectada a su madre, Aide Suárez, y a la abogada del caso, con quienes vamos a poder hablar de la reapertura del juicio que por fin ha llegado a su etapa oral. Voy a hacer un recuento breve de los hechos para ponernos en contexto de quién era Patricia Villafuerte y por qué su familia sigue buscando para ella justicia. Patricia, desde que tenía 17 años, ha contado su madre Aide, se quiso hacer cargo de lo que ella llamaba un desbalance emocional, una serie de ataques de ansiedad y logró por su propia cuenta obtener un diagnóstico psicológico psiquiátrico de depresión. Desde ese momento, su madre trató de hacerse cargo, pero como sucede muchas veces en nuestro país, cualquier tema relacionado a la salud mental encuentra trabas en la cobertura y resulta sumamente costoso para los familiares. Muchas veces se tiene que tratar en el privado. Sin embargo, su madre Aide señala que ella siempre trataba de ayudar a Patricia, teniendo al día sus medicinas, apoyándola. Lamentablemente, no pudo esto evitar que Patricia tuviese un intento en el que habría intentado quitarse la vida.
Luego de ese episodio, ella quedó gravemente herida y con secuelas que afectaron su movilidad y su vida diaria. Su mamá, Aide, se encargó de ella desde lo más mínimo, desde enseñarle a vivir de cero, a volver a caminar, a volver a comer, a volver a trasladarse, a pararse por sí misma. Estuvo a cargo de su hija durante mucho tiempo en una situación muy delicada, pero lamentablemente todo cambió el 7 de septiembre del 2019, un día que Aide regresó a su casa después de una larga jornada de trabajo y de haber estado cuidando a su familia, a su padre también enfermo, para descubrir que Patricia no estaba. Desesperada, empezó la búsqueda, pero a los pocos minutos llegó la policía a la puerta de su casa con la fatídica noticia de que Patricia estaba muerta. No entendían qué había pasado, la había despedido esa misma mañana y de pronto su hija, que dependía casi que enteramente de ella, había desaparecido y le llegaba la noticia de que había fallecido. Luego, a través de las declaraciones de los policías que estuvieron implicados en la detención de Patricia, se empezó a elaborar una supuesta teoría de lo que había sucedido ese día. Se enteró Aide que Patricia había sido encontrada deambulando, muy confundida y perdida, cerca del Parque del Amor, en Miraflores, por un personal de serenazgo, y que había trasladado a su hija Patricia a la comisaría, en teoría para que pudieran ubicarla con su familia, llevarla o en recaudo, ¿no? Algo que nuevamente nos trae otro tema importante de abordar aquí, que es la falta de protocolos que tienen las autoridades cuando se encuentran con temas relacionados a crisis de salud mental. Lo que dice el parte policial es que Patricia estaba sumamente confundida y que probablemente habría tenido también un segundo intento de quitarse la vida. ¿Qué hace entonces la policía en ese momento? Tienen protocolos de acción que les indican claramente cómo deben actuar. ¿Por qué es que este tipo de escenas no se tratan como una emergencia clínica? ¿Por qué es que entonces no es, uno, trasladada inmediatamente al centro hospitalario más cercano y dos, su familia no es informada de inmediato sobre lo que está sucediendo? Eso no pasó. Aide no se enteró hasta horas después de que ya era demasiado tarde que su hija había tenido una crisis de salud mental, como las que ya había tenido anteriormente, y que nadie había hecho nada por contactarla. Ella hubiese podido ayudarla, quizás, es la duda que siempre le quedará, pero no fue informada sobre el caso. ¿Qué sucedió después? Y esto ya tiene que ver con la parte en la que hay implicancia de la policía, según establece la teoría de la fiscalía, en la muerte de Patricia. Supuestamente, lo que sucedió después tiene tres versiones. La primera que le dieron a Aide era que originalmente la habían tratado de subir al patrullero y la habían intentado trasladar hasta Salamanca, donde ella había dicho que estaba su vivienda, donde estaba registrado, que estaba su madre, y que en el camino se habían tenido que detener, que Patricia había tomado un arma que estaba cargada en el vehículo y que se había disparado. Esa fue la primera versión que le dieron. ¿Quiénes eran los policías que estaban implicados en ese momento, a quienes se les había encomendado la tarea de regresar a Patricia Villafuerte a su casa? Julio César Marquina y Luis Alberto Sandoval. Luego, como el caso se hizo público, tuvieron que salir a dar una conferencia de prensa y en ese momento, quien era el comandante general de la policía, Víctor Tiburcio, dijo que los oficiales habían tenido que bajar del patrullero por una emergencia, que Patricia se había quedado sola con un arma y que en ese momento se había disparado. También habló entonces de responsabilidad hacia la policía, de negligencia y de omisión, y dijo que supuestamente ellos iban a ser separados, reconociendo que habían cometido no solamente un error, una falta gravísima que no se entiende bajo ningún supuesto, el de dejar a una persona vulnerable, a quien en teoría acaban de rescatar de un intento de suicidio y de una crisis de salud mental, con un arma cargada al interior de un patrullero.
Y bueno, en la tercera versión nuevamente trataron de justificar por qué es que en teoría para la policía había sido tan urgente descender del vehículo, por qué habían dejado a Patricia sola. Dijeron que había habido una pelea entre taxistas y que en ese momento Patricia se disparó. Lo que determinaron las pericias posteriores es que el proyectil había ingresado de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y que el mismo proyectil había sido disparado por una AKM. Lo dije el otro día en el programa que si usted en este momento tiene la posibilidad, googlee qué es una AKM, cómo luce una AKM. Es un arma, un fusil, que pesa 3.5 kilogramos y mide 1,10 m. Complejo imaginarse cómo entonces Patricia pudo manejar el arma con tal facilidad. Pero la verdadera pregunta es por qué se habría dejado un arma cargada, porque además reconocieron que el arma estaba rastrillada, en poder de una persona a quien acababan de rescatar de un episodio de salud mental. ¿Por qué? O por omisión, o por falta, negligencia, actuaron dejándola desamparada de esa manera. Aide desde entonces empezó a señalar que no le hacían sentido las hipótesis, que no le daban razones desde la policía, y empezó a liderar una lucha por encontrar lo mínimo que se merece, la verdad sobre lo que sucedió con su hija esa tarde. ¿Qué pasó con Patricia? ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a su muerte? Y pedir justicia, porque se pudo haber evitado, porque hay responsabilidades que tienen que señalarse en lo que fue una intervención completamente sin protocolos. La teoría inicial aceptada era que los dos oficiales habían dejado de manera negligente a una mujer con ideaciones suicidas a cargo de un arma y que supuestamente iban a haber cargos al respecto. Sin embargo, originalmente en el 2020 el caso se archivó. Luego, en manos de una nueva fiscalía y gracias a la presión que hizo su madre, Aide, y colectivos de mujeres que la apoyaron desde el inicio, se reabrió en octubre. Y recién, estamos ahorita 2026, recién el 3 de marzo, es decir, hace solo unos días, el juicio por fin llegó a su etapa oral. Ha sido la reapertura del juicio en etapa oral. Sabemos que el día de ayer han tenido una audiencia, así que vamos a ver ahora sí si podemos conectarnos tanto con Patricia, con Aide, como con la abogada Victoria Solís, que están con nosotros esta tarde para poder conversar sobre el caso. Victoria, señora Aide, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuela. Muchas gracias. Sí, Manuela. Bien, De verdad. querida Aide, te conozco desde hace ya muchos años acompañando esta lucha. Lamento mucho tener que verte en estas circunstancias, pero reconozco la fuerza que llevas en tu interior como madre por obtener verdad y justicia para tu hija. Cuéntanos un poco cómo te sientes en este momento con la reapertura del juicio. Por fin llegamos. Lo hemos conseguido, ¿no? Y exigido acompañar a nuestras compañeras. Y sí, para Patricia. Estamos en una etapa muy importante. Los responsables de la muerte de mi hija tienen que recibir una sentencia efectiva. Tienen que cumplir con la sanción que tienen que recibir. No puede ser que la impunidad continúe pisoteando muchos de Patricia, Dios mío. Con la referencia fiscal, no hay ninguna prueba, no hay ninguna verdad, no hay ninguna realidad sobre eso. Bien, Estos dos Victoria. Julio Marquín Azul, que realizan varios, hasta el día de hoy han disfrutado de su libertad y han gozado de su vida con total impunidad, trabajando en diferentes comisarías, inclusive uno de ellos teniendo un cargo que defiende a la mujer por violencia en una de esas comisarías. Es increíble, es indignante que personas como ellos continúen trabajando en hospitales, en comisarías, donde deberían brindar protección, como abiertamente no lo hicieron en el caso de mi hija.
Patricia murió dentro de esa patrulla policial, de un disparo en la cabeza, como bien lo dijiste, compañera Manuelita, en la parte de atrás de su cabecita, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. ¿Cómo? Es imposible. Yo responsabilizo a estos policías de la muerte de mi hija. Yo responsabilizo totalmente a estos policías de haberme quebrado la vida en 1000 pedazos. Lo único que yo quiero y le pido a la jueza Vilma Vázquez que tenga empatía, que valore todo lo que tiene ahorita para que pueda sancionar a estos efectivos policiales. Exijo Bien, justicia, Manuela, y hasta el final de mis días gracias, lo voy a querida hacer. Aide. Victoria, cuéntanos un poco sobre la audiencia que se llevó a cabo ayer, quiénes fueron citados, quiénes declararon, y si pudieras también contarle un poco a la audiencia que se está recién empapando del caso, ¿cuál es la teoría que la Fiscalía está tratando de probar? Sí, Manuela. El Ministerio Público actualmente tiene una hipótesis. Estamos hablando de el Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores, Urquillo, San Borja, primer despacho. Y en la acusación lo que se ha planteado es que el disparo que le quitó la vida a Patricia se realizó debido a la negligencia de estos dos policías porque dejaron el arma cargada dentro del vehículo policial. Y ellos bajaron supuestamente para controlar el tránsito y debido a ello, por el estado de vulnerabilidad en que estaba Patricia, ella misma se disparó cuando ellos han dejado el arma en esas condiciones, con total negligencia. Por eso es que se les ha acusado por el delito de homicidio culposo, que es lo que la acusación plantea y lo que el fiscal está pidiendo, que estamos disconformes porque consideramos que debió haber sido un pedido mayor, es 5 años de cárcel con 4 meses efectivo. Es lo que se ha planteado en la acusación, que actualmente se está revisando en el juicio oral. Aide Pero ahí hay que señalaba, mencionar, perdón, sí, continúa y luego te pregunto. gracias. Ahí hay que mencionar que como parte de las víctimas no estamos de acuerdo con la señora Aide. Me refiero a que no está de acuerdo la señora Aide ni mi persona con esa postura, porque consideramos más bien que acá lo que se ha cometido es un homicidio con dolo eventual. ¿Eso qué quiere decir? No ha sido una simple negligencia para decir que ha sido un homicidio culposo, sino que ha sido una negligencia, pero sumado al hecho que ellos habían previsto ese resultado de la muerte y aún así omitieron todas las funciones de cuidado que tenían que tener. Es por eso que no se trata de una simple imprudencia, sino un desacato de su deber de cuidado, de su posición de garantes que tenían sobre la vida de Patricia, porque desde el momento en que la suben a ese patrullero, ellos ya tenían la posición de protegerla, tenían una posición de garante sobre la vida de Patricia y eso se desconoció. Por eso nosotras lo que vamos a solicitar en su debido momento es la desvinculación procesal para que la sanción no sea por homicidio culposo, sino por homicidio con dolo eventual, que consideramos que es lo más proporcional de cara a lo que ha presentado la Fiscalía. Claro, yo coincido plenamente con eso, ¿no? Es decir, no es como trataron de señalar en un primer momento que, ay, bueno, son cosas que pueden pasar, había un arma como parte de la indumentaria natural de la policía. No, ellos tienen responsabilidad porque tienen para eso una formación previa de cómo abordar cada situación. Y para mí no es casualidad que hayan dejado libre albedrío y a ver como si se tratase de un juego, un arma cargada, habiendo rescatado a una persona que ya había tenido intentos previos de quitarse la vida y a quien estaban, de hecho, trasladando posterior a un rescate. Esto no puede ser tratado como una simple omisión, sino como tú dices, tiene que haber una responsabilidad que señale el accionar de estos policías. Ahora, yo te quería preguntar lo siguiente. Han pasado 7 años desde la muerte de Patricia y Aide sigue en cada plantón, en cada audiencia que ha pedido que se reabra el caso. ¿Qué ha pasado con los policías mientras tanto? ¿Han sido siquiera separados de la institución? Porque escuchaba que Aide decía que tienen cargos importantes, es decir, su vida continuó como si nada.
Sí, tenemos conocimiento que efectivamente fueron separados preventivamente un año en primera instancia cuando se abrió un procedimiento disciplinario dentro de la Inspectoría Nacional de la Policía. Sin embargo, sabemos también que ellos apelaron y lo que nos falta conocer es parte de lo que hemos requerido como información que todavía no nos llega, es cómo quedó finalmente el caso en segunda instancia. Estoy hablando acá del procedimiento administrativo dentro de la Policía Nacional del Perú, porque ciertamente sus mismos reglamentos señalan que es una falta gravísima, grave, el dejar el arma cargada, el incumplir estos deberes de cuidado, y debió haber sido una sanción mucho mayor a nivel administrativo. Sin embargo, como señala Aide, hemos recibido información oficial de que estos policías siguen trabajando en las comisarías, uno de ellos en la sección familia, y eso lo que nos quiere decir, querida Manuela, es que el caso a nivel administrativo ha quedado impune. No ha habido una sanción efectiva proporcional a los hechos, es por eso que ellos siguen trabajando. Y ahí hay que llamar la atención, porque ciertamente este caso lo que nos muestra es que son policías que no deberían estar ejerciendo funciones. Y lamentablemente también, digamos, nos enfrentamos a la impunidad en el ámbito administrativo. Como te digo, hemos hecho la solicitud de información, requerimos que nos envíen la información sobre cómo quedó a nivel de segunda instancia en el ámbito administrativo. Correcto. Querida Aide, bueno, yo me he encontrado contigo en decenas de plantones, te hemos acompañado en aquellos que incluso se han convocado especialmente para pedir justicia para Patricia y siempre te he podido decir, felizmente directamente a ti, lo mucho que admiro tu lucha. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que se trata de 7 años. Es un periodo muy largo en búsqueda de verdad, de reparación y de un poco de justicia para tu hija Patricia. Tú has mencionado varias veces que sientes que el Estado nunca te ha protegido en este periodo y que por el contrario ha tratado de que desistas más de una sola vez de esta denuncia. Así es, Manuel. Así es desde el inicio, compañera querida Manuel. Desde el inicio, desde que yo estaba choqueada, desde que fui a pedir información a la fiscalía, donde fue el caso, donde llegó el expediente de mi hija. Desde ahí fue maltratada, discriminada, violentada totalmente. Nunca conocí al fiscal Marcial Paucar, que fue que al inicio se suponía debía hacer las investigaciones. La que me recibía era la señora Miriam León Jauregui, ahora fiscal. Esta señora me trataba muy mal. Me decía que ese lugar no era un centro psiquiátrico. Me decía que no venga a llorar ahí. Pero yo, como comprenderás, estaba muy choqueada. Yo solamente quería información. Quería saber qué tenía que hacer, qué procedía. Pero no, con el trato que me brindó, yo sentí que quería frenar mi lucha, frenar mi entendimiento, quitarme la razón. Hasta el día de hoy, yo estoy totalmente segura de que esas investigaciones que hicieron esa fiscalía con esa junta no fueron las que debieron ser. Desde ahí empezó la impunidad para estos policías. Desde ahí empezó las tretas y totalmente cosas que dañaron el caso de Patricia. Si con decirte, Manuelita, que jamás me entregaron algo de Patricia, ni siquiera su ropa interior. ¿Por qué? ¿Por qué no me dieron nada de sus prendas? ¿Por qué no me dieron sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito, su DNI, su celular, su laptop? Todo desapareció. Nunca me dieron nada de Patricia, yo no tengo ningún recuerdo de ella. Y me duele totalmente eso. ¿Por qué? Porque ellos no tenían por qué quitarle, quitarme la oportunidad de disfrutar de mi hija más tiempo, porque tenía solo 24 años. Ellos me la arrebataron. Ellos me quitaron mitad de mi vida. Yo voy a seguir en lucha, te lo prometo, Manuela, le prometo esto a Patricia, a todas las que nos han arrebatado, a nuestras compañeras que estamos en lucha. Voy Y a yo lo seguir. sé, querida. Yo Sí. lo sé. Tranquila, tranquila, no tienes que hablar más. Sé que es muy sensible revivir todo.
Te agradezco mucho el tener coraje para estar aquí. Sé que no es fácil hablar de esto una y otra vez. Finalmente, preguntarle entonces a la doctora Solís, ¿qué se viene? ¿Cuáles son las siguientes etapas? ¿Y qué es lo que ustedes esperarían como defensa de Patricia y de su madre Aide? Sí, bueno, lo primero que esperamos es una sanción efectiva, no pena suspendida, sino sanción efectiva, y para eso el Poder Judicial tiene que acoger la sanción propuesta en su completud, es decir, 5 años con 4 meses de pena privativa de libertad. Además, lo que queremos que se acoja, porque lo vamos a solicitar en su debido momento como actor civil, es la desvinculación procesal, que eso es algo que puede asumir el juzgado, estamos hablando del 14 Juzgado Unipersonal de Lima, para que esto sea juzgado no como homicidio culposo, sino sea sancionado como homicidio con dolo eventual. Y además también lo que estamos exigiendo en este juicio oral es que Aide tenga una reparación integral en lo mínimo que ella merece con su acceso a la justicia. Estamos pidiendo una cantidad que consideramos proporcional al daño y no solamente para los dos acusados, los dos policías acusados, sino también a la Policía Nacional del Perú, que ha sido incluido como tercero civil responsable. Eso quiere decir que hay la posibilidad, y esperamos que el juzgado acoja ese pedido, que sea también la Policía Nacional del Perú la que solidariamente pague esta reparación civil que merece Aide debido a los daños emocionales, daños morales, personales, irreparables, pero en los que ella tiene el merecimiento, tiene su derecho a acceder a reparación junto a justicia. Entonces, eso es lo que estamos exigiendo. En la Bien. próxima audiencia, que va a ser el 20 de marzo, se va a desarrollar ya la actuación probatoria, se van a presentar las pruebas del proceso. Así que exigimos la debida diligencia que se necesita para juzgar estos casos. Bien, doctora Solís, muchas gracias. Es importante que la prensa entonces vuelva a tornar su mirada a este caso que acaba de reaperturar. Querida Aide, no me queda más que enviarte un abrazo. Quisiera traspasar esta pantalla para dártelo y decirte lo fuerte que eres, lo mucho que te admiro y trasladarte que no estás ni nunca vas a estar sola, que sabes que siempre desde el primer momento hemos acompañado tu lucha y lo haremos hasta el final, hasta el día que, aunque sabemos que Patricia nunca va a volver, por lo menos podamos sentir que terrenalmente se obtuvo algo de justicia. Te envío toda mi fuerza, querida Aide. Sabes que siempre estoy contigo. Te quiero, Manuela, gracias. Justicia para Patricia. Justicia para Patricia. Muchas gracias. Ha sido Victoria Solís, la abogada que lleva el caso, y Aide Suárez, la madre de Patricia Villafuerte. Imagínese usted la situación. Usted tiene una hija con una condición de salud mental, con un diagnóstico de depresión, que se ha intentado quitar la vida. Su vida cambió en lo absoluto porque ahora se dedica a cuidar de esta hija que tiene, como millones de otros peruanos, una condición delicada de salud mental, una condición que la deja vulnerable y expuesta. Un día su hija escapa en determinadas condiciones que no vienen al caso y usted confiaría en que si las autoridades, llámese el serenazgo o la policía, la encuentran, sean ellos como institución quienes la traigan de vuelta a casa, quienes la pongan a buen recaudo, quienes la cuiden temporalmente. Era cuestión de horas que la protejan. En cambio, se entera que la dejaron en un patrullero con un arma rastrillada y cargada que posiblemente le habría permitido quitarse la vida. Luego de eso, estos policías han seguido como si nada. Ese es el resumen del caso. ¿Hola? Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a un tercer caso que también tiene que ver con algo que ha sucedido hace apenas algunos días y que también hemos denunciado desde este espacio. El sacerdote Marco Agüero Vidal ha sido detenido por las autoridades, acusado por una serie de mujeres jóvenes de haber abusado de la confianza que le daba, la cercanía que tenía a ellas como sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría en San Borja,
y que habría traspasado los límites del espacio personal, la modalidad de tocamientos indebidos, abuso en la modalidad de tocamientos indebidos. Hace algunos días vimos cómo dentro de la parroquia había habido una especie de trifulca, ¿no? ¿Qué había sucedido? Los padres de estas jóvenes, que ojo, son jóvenes que denuncian haber sido víctima de este abuso desde entre los 14 y los 23 años, que pertenecían a la parroquia, pertenecían al pastoral, habían ido a cumplir con el sacramento de la confesión, ¿no? Si usted es católico o si no lo es, si profesa alguna otra religión o si es ateo, quizás conoce un poco de cómo funciona este. Es un espacio, en teoría, seguro, en el que las personas entregan en suma confianza a una persona que consideran un representante de Dios en la tierra, sus deseos, sus secretos, digámoslo así, más personales. Depende de cómo usted asuma esta parte de la religión, hay mucha confianza. ¿Pero por qué? Hay una relación jerárquica. Sigue existiendo entre ese espacio una relación de poder. Lo que denunciaron, no una, no dos, sino hasta el momento, son ya 5 mujeres jóvenes, y habrían más, pero 5 que han logrado denunciar penalmente, es que este sacerdote, Marco Agüero Vidal, habría abusado de la confianza que le otorgaba este sacramento para traspasar la intimidad, la indemnidad sexual de estas chicas, haciéndolas sentir incómodas, evidentemente, en una situación que configura abuso. Algo que es muy grave de esto, ahora en instantes vamos a hablar con la abogada que está viendo el caso, algo que es muy grave de esto y que lo vamos a conversar con Valeria Cabrera, es que el arzobispado de Lima tenía conocimiento de la situación desde meses, ojo a esto, meses antes de que se diera la detención. Las familias de las víctimas han señalado que quisieron manejarlo primero de manera interna, enviando una carta al arzobispado en la que daban cuenta de que esto estaba sucediendo. Tenemos el comunicado que lanzó el arzobispado, vamos a verlo por ahí. A ver, no lo alcanzo a leer, chicas, pónganmelo un poquito más grande, por favor. Más, si pueden, ya saben que soy un poco ciega sin los lentes. ¿Se puede un poquito más, chiquis, del switcher? A ver, no lo alcanzo a leer. Bueno, en este comunicado, Cris, si quieres, pásamelo por acá internamente y lo leo. En este comunicado, el arzobispado lo que está señalando es que el 11 de diciembre, ahí está, del 2025, había recibido una carta de 29 páginas con 4 anexos firmada por diversos fieles, en la que señalaban al reverendo Marco Agüero y especificando también que había sido enviada a otros 3 destinatarios y haciendo referencia a comportamientos, dicen aquí, problemáticos. Entre estos, una acusación por tocamientos no consentidos en el contexto de la confesión. El resto de los apartados de la carta mencionan un poco sobre las supuestas acciones que se tomaron, habla de haber instaurado una comisión de escucha, pero lo que no se entiende es cómo es que este sacerdote no fue separado inmediatamente al recibir estas acusaciones tan graves, por lo menos mientras continuaban las investigaciones. Tenemos evidencia que hemos podido sacar de el Facebook, la página directa de Marco Agüero Vidal, en la que el miércoles de ceniza de este año 2026 y durante la cuaresma, es decir, hace tan solo semanas, él daba cuenta de que seguía dando misa en la parroquia. Tenemos algunas imágenes de las que compartió, ahí está, decía la primera Vía Crucis cuaresmal, y bueno, y compartía algunas fotografías que son evidencia de que no había sido separado y que tampoco se le había impedido
seguir teniendo actividad directa como sacerdote dentro de esta parroquia. Estamos conectadas con Valeria Cabrera, quien es la abogada que lidera el caso de estas denuncias que han hecho diversas familias en contra de Marco Agüero Vidal. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuela? Valeria, bueno, es lamentable vernos ante una denuncia de este calibre porque nuevamente nos lleva a preguntarnos qué se está haciendo al interior de instituciones en las que los fieles depositan tanta confianza como son las iglesias, a las que incluso mandan a sus hijas y sus hijos creyendo que están enviándolos a un lugar sumamente seguro. No sé si podrías, bueno, darnos un poco cuenta de cómo va avanzando el caso. Sabemos que actualmente Marco Agüero Vidal está detenido, está cumpliendo con un pedido preliminar. Cuéntanos un poco cómo es que han avanzado las investigaciones. Bueno, sí, efectivamente está detenido desde el jueves pasado por una orden del Ministerio Público que ha sido la detención preliminar en lo que se han hecho todas las diligencias del caso, bueno, a todas las víctimas y estamos pues continuando con las diligencias, con todo lo que está pendiente porque como comprenderás pues estamos ya casi que terminando el plazo. Valeria, tú, bueno, cuando conversamos un poco, habíamos hablado de bajo qué marco había ocurrido esto, ¿no? Hay algo que a mí me resulta, no voy a usar la palabra sospechoso, me resulta probatorio o por lo menos importante de tener en consideración como parte de las investigaciones. Este sacerdote, cuando estaba por hacer la confesión a las jóvenes, no lo hacía en el, no sé si es púlpito o banca que conocemos En los confesionarios. tradicionalmente. De los confesionarios, exacto, no es dentro del confesionario que conocemos las personas que hemos acudido a una iglesia, sino que las llevaba a un lugar apartado. Claro, exacto. O sea, no cumplía, digamos, con hacer las confesiones en los lugares que están destinados para ello dentro del templo, que de hecho están de la entrada, digamos, a una zona bastante visible, ¿no? Y son lugares pues que ya están destinados para ello, sino que las llevaba a una zona posterior, ¿ok? Hacía sus confesiones allí. Y bueno, la verdad es que sí, habiendo ya, como tú puedes ver acá en las imágenes, en todas las constataciones que se han hecho a nivel del Ministerio Público, solicitadas obviamente por el Ministerio Público, había pues no un lugar y justamente ahí tú estás viendo más o menos cómo es que se hacían, ¿no? Una silla al costado de la otra, estando en esta zona posterior del templo, donde no habían cámaras. Entonces, bueno, ahí es cuando se daban pues estos hechos tan lamentables. Correcto. Es, como te decía, para mí importante tener en cuenta esto, el que no haya utilizado el espacio tradicional que es asignado para la confesión. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad de llevar a chicas jóvenes a un espacio apartado, sin cámaras, donde además ellas ya dicen, ya han dicho en sus testimonios, se sentían incómodas? Y ojo, porque sé que cuando se tocan estos temas siempre sale la polémica de quienes quieren creer, quienes creen conocer a la persona y salir en su defensa, pero no estamos hablando de una denuncia, estamos hablando, y quiero confirmar contigo el dato, de por lo menos 5 denuncias formales y presuntamente algunas más. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, al día de hoy tenemos 5 denuncias. No, o sea, presuntamente sí, podrían haber más, pero sin embargo, 5 efectivas son 5 denuncias. Y son 5 chicas, 3 menores de edad y 2 mayores de edad. Estos hechos habrían ocurrido cuando las chicas tenían un rango de 14, 15, 16 años aproximadamente. Claro, son menores de edad. No, o sea, no puedo confirmar claramente la edad por un respeto a la intimidad de las víctimas, pero eran pues chicas jóvenes que servían, mejor dicho, estaban dentro de grupos juveniles dentro de la parroquia, con lo cual se sentían en plena confianza dentro del templo y con, bueno, las personas que estaban allí.
Claro, eran además cuyas familias conocían la parroquia, la Ujú. frecuentaban y tenían un rol de cercanía con este sacerdote. Y creo que también es importante hablar de eso porque hay un componente que no puede ser pasado por alto y que es la relación de poder y la vinculación desde la jerarquía que había con Marco Agüero Vidal, ¿no es así? Ujú. Bueno, en realidad en toda parroquia siempre el sacerdote va a ser la persona más con el mayor nivel de jerarquía, ¿no? Entonces, estos hechos se han cometido durante las confesiones, lo cual quiere decir pues también que es una situación de vulnerabilidad para las chicas porque abren su corazón para poder contar pues las diferentes problemáticas que pueden estar viviendo. Con lo cual, la verdad es que sí, es una situación pues de vulnerabilidad y de subordinación en ese momento entre este sacerdote bueno, y las chicas, obviamente. Claro. Valeria, hablemos de un componente que también es bastante grave y que es el conocimiento que habría tenido el arzobispado de estos hechos. Es grave porque sabían de lo que sucedía en diciembre. Sabían de esto hace 3 meses. Sin embargo, no se tomaron ninguna acciones concretas con respecto a la permanencia de Marco Agüero Vidal en la parroquia y de hecho, eso es importante porque tenemos data de que hay por lo menos una víctima de estos hechos entre enero y febrero, lo que quiere decir que estamos hablando de una violencia que se pudo haber prevenido. Sí, o sea, hay una comunicación extendida por el arzobispado que ya es de público conocimiento y bueno, las fechas efectivamente para nosotros nos resulta inexacto porque como bien sabe, bueno, como ya se sabe, el padre ha sido removido recién a partir de este escándalo que se ha suscitado. Anteriormente, como bien has podido recabar también de las fotografías de redes sociales, de la parroquia y demás, ha seguido oficiando misa. Entonces, bueno, nos llama la atención. Nosotros estamos viendo el tema ahorita netamente penal. Y bueno, sí es Correcto. lamentable, la verdad. El arzobispado ha dicho que ha tomado acciones como un lugar de escucha. No sé si has tenido oportunidad de conversar con algunas de las víctimas o sus familias sobre si recibieron alguna respuesta a la carta que enviaron en diciembre. Mira, ahorita, como te dije, la comunicación, el apoyo que están recibiendo las víctimas, tanto por parte mía, ¿no? Por el lado legal, también por el lado del Ministerio Público, que está acudiendo como corresponde con todas las diligencias del caso y también, bueno, considerando en su momento también la detención preliminar, más apoyo de ese no se ha tenido. Desconocemos las razones por las cuales se indica ello, pero no ha habido más apoyo, no podemos indicar algo pues que no se ha dado. Claro. Valeria, en el ámbito penal, entonces, tengo entendido que ahorita él está cumpliendo con una detención preliminar. ¿Tenemos conocimiento sobre si el Ministerio Público va a presentar un pedido de prisión preventiva? Porque además creo que ya mañana se cumplen el máximo de las 72 horas. Sí, el Ministerio Público ha estado trabajando junto, bueno, con los abogados de las partes en todas las diligencias que ha ordenado. Es una posibilidad, sí, sin embargo, bueno, estamos también, como te digo, dentro del plazo todavía, ¿ya? Con lo cual, pues ahorita seguimos trabajando, seguimos en diligencias y todo lo pertinente a ello. Es un objetivo que nosotros queremos, por supuesto que sí, y bueno, vamos a seguir colaborando también en las instancias que correspondan y bueno, esperando que se siga pues con las investigaciones. ¿Cuáles son los delitos por los que tú, como defensa de las víctimas, esperarías que se le imputen a Marco Agüero Vidal? Bueno, el delito que se ha impuesto es tocamientos indebidos. Ya ese es el tipo penal por el cual estamos en este momento, bueno, por el cual se han interpuesto las denuncias y es el tipo penal que ahorita estamos trabajando y que estamos, bueno, en todo el proceso de investigación. Bien, Valeria, yo te quería hacer una pregunta final. Si
Me imagino que en este momento todavía las víctimas tienen miedo, es parte de Ujú, formar una congregación, de tener miedo ujú. del rechazo, como ya hemos visto, ¿no? ¿Cabría la posibilidad entonces de que el caso se amplíe a medida de que sigan apareciendo nuevas víctimas? Siempre es una posibilidad, porque ya al haber sido pues un hecho que no tiene una o dos denuncias, sino estamos hablando de 5, que no es un número menor, siempre hay la posibilidad de que se amplíe a más víctimas. El tema, por supuesto, es como tú misma indicas, ¿no? El miedo que se tiene, el temor, ¿no? En cualquier caso de violencia, no solamente en este, siempre la víctima tiene miedo a las represalias o posibles represalias que puedan ocurrir, a la exposición. Por ello es que la única vía, digamos, solicitada y permitida por las víctimas para poder comunicarse soy yo. Con lo cual, sí, evidentemente, si es que hubiesen más chicas que desearan, digamos, presentar algún testimonio o lo que fuere, pueden hacerlo y comunicarse conmigo, no tengo ningún problema. Pero como te digo, al día de hoy solamente son 5. Entonces, evidentemente, como te digo, en cualquier tipo de violencia, en cualquier tipo de caso de esta índole, siempre hay un factor de miedo que es el que hace pues que no se den las denuncias, pero es importante también mencionarles y decirles, no solamente en este caso en específico, sino en general, que no debemos tener miedo, que debemos hablar, que este tipo de cosas se tienen que llevar por la vía pertinente y tenemos que alzar la voz para que estas cosas no sigan ocurriendo. Cuanto más hablemos, más vamos a colaborar a que esto no suceda a otras personas en el futuro. Bien, Valeria, muchas gracias. Imagino que con esa Gracias a ti. resolución final, entonces tiene también que ver esto con lo que busca la familia, no solo justicia, sino que no se repita, ¿verdad? Claro, nosotros estamos buscando, por supuesto, justicia, que no se repita, que no haya más víctimas después. Y bueno, la familia, pues, como te digo, están todos, creo, estamos afectados por esta situación. Es algo que no quisiéramos que nadie, ninguna mujer en el mundo pase por algo así. Y bueno, sí, justicia, seguimos para adelante, nosotros estamos hasta el final. Y bueno, si es que alguien más lo desea hacer, como le digo, no tengan miedo, hay mucho apoyo, hay mucha contención de parte nuestra, de parte mía también en particular. No va a haber ningún tipo de exposición, ningún tipo de sobreexposición. Así que bueno, y en general, el mensaje general, no solamente para este caso, no se callen, porque realmente es lo único que nos puede ayudar y nos puede salvar en un futuro. Bien, muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo. Gracias a ti. Esperamos entonces pendientes de cómo continúan las investigaciones. Ha sido Valeria Cabrera, ella es quien ejerce la defensa de 5 de las jóvenes que denuncian al mismo sacerdote, Marco Agüero Vidal, de la parroquia de Nuestra Señora de la Alegría en San Borja, de tocamientos indebidos. Es lamentable porque además inevitablemente surge el quiebre de una comunidad, como lo que hemos visto en las imágenes, ¿no? Una parte de la iglesia que sale a defender a quien identifican como su párroco, a quien identifican como una persona en quien confían, pero que quizás, quiero creer, no se dan cuenta el daño que le están haciendo a las víctimas y a las posibles futuras denunciantes, porque al hacer espíritu de cuerpo, al protegerlo con esa ferocidad, le están diciendo a las víctimas que no les creen, les están diciendo que sus testimonios no valen nada, que el haber tenido la valentía de alzar la voz en medio de algo que ya daba mucho miedo no sirvió para nada. Están poniendo sus testimonios en duda. Eso es lamentable y es preocupante porque, como decía, puede ser que evite que salgan a la luz más casos. Cuando esto sucede, es importante recordar que no importa qué tan cercano a mí haya sido la persona denunciada, no importa si tenemos
una larga historia de amistad o de confianza o de cercanía, no importa si para mí fue mi padrecito querido que conmigo nunca tuvo estas actitudes, eso bajo ningún supuesto deslegitima o desmerita el testimonio de una persona que dice, bueno, de mí abusó. Y ojo, no es una, son 5. Entonces, estamos hablando de testimonios de menores de edad que hablan de que un espacio en el que habrían depositado su absoluta confianza por una persona que además es supuestamente un representante de Dios en la tierra, en quien además confiaron también sus familias, habría vulnerado ese espacio, habría traspasado los límites de aquello que ellas le permitieron, de aquello que ellas consensuaron, y que esto necesariamente configura un abuso. Se debe investigar. Esperemos entonces que el Ministerio Público sea enfático en las acciones próximas que va a tomar con respecto al caso, teniendo en cuenta la gravedad de lo denunciado y la cantidad de las víctimas, que como mencionaba la abogada, ya suman 5 y se sabe que habrían más, que están a la espera de juntar el coraje para poder denunciar lo mismo que vivieron con este sacerdote. Bien, lamentable, no puedo dejar de mencionar también, lamentable también el accionar que ha tenido el arzobispado, sabiendo que con un comunicado no soluciona nada, que abriendo un supuesto lugar de escucha ya es tarde, porque sabían desde diciembre y han podido evitar una víctima más. Me despido, no sin antes recordarles, por favor, qué tan importante es su interacción para nosotros como programa, para poder seguir llevando estas denuncias que no se abordan en los espacios masivos. Para eso necesitamos de ustedes. Así que si les gusta este programa y su contenido, no se olviden de darle like, de dejar su comentario, de compartir y de suscribirse. Con nosotros será hasta mañana aquí en Fuerte y Claro a las 3 de la tarde. Chao, chao.